Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con gusto, de verdad. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con gusto. Soy Roberto Hernández Juárez, soy consultor e investigador en sustentabilidad y cambio climático, activista en cambio climático y sustentabilidad. Y les saludo con gusto a todos les y los asistentes de este foro Visiones 2030, retos y avances en México. Y para mí es un gusto verdaderamente compartir un poco esta visión de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Y me encantaría partir diciendo que esto no es algo nuevo, ¿no? Que muchas de las comentarios que se hacen en foros o en eventos es, los ODS, la Agenda 2030, como si se tratara de algo que, que realmente en estas dos visiones que ya estuviera ahí desde hace mucho tiempo o que es algo por completamente nuevo, ¿no? Que se partió desde cero, etcétera. Y la realidad es que no. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, los ODS, los SDGs, como le quieran conocer, desde nuestro punto de vista académico, es la tercera interpretación de los derechos humanos. Y es importante partir de ahí porque podemos comenzar diciendo que cuando hablamos de sustentabilidad, cuando hablamos de ODS, cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando de derechos humanos. En el caso de la Agenda 2030 como una agenda que pondera y que es la guía para la adopción y la implementación de estos principios por los derechos humanos y para la reducción de la brecha de desigualdad. De ahí tenemos dos nociones de la Agenda 2030. Y cuando hablamos de cambio climático, evidentemente hablamos de una vulneración o de una crisis en materia de derechos humanos para estos efectos en el caso del agua, en el caso de acceso a agua limpia, saneamiento, a vivienda, a aire limpio, a todo el tema ambiental que representa el bienestar y el aspecto de salud para el ser humano es fundamental. Y por eso vamos a ver este reporte que es el SDG Report del 2023. Estos reportes los invito a que los puedan consultar, a que puedan buscarlos. Son los reportes donde conocemos y podemos medir los objetivos de desarrollo sostenible, su aplicación, su progreso en base a la inversión, en base a la adopción, programas que se han desarrollado a nivel nacional y subnacional. Esto a través de los informes que presentan igualmente todos los países en el foro político de alto nivel, que este año es año de presentación de documentos y México va a presentar nuevamente este informe de adopción y demás. Pero vamos a concentrarnos un poco de manera general en los objetivos de desarrollo sostenible y en los últimos 10 minutos podemos adentrarnos un poco más a los objetivos de desarrollo sostenible desde el lado mexicano, cómo se están adoptando y cuál es su implicación. Recordemos que en el aspecto de derechos humanos, ¿por qué se está en una tercera evaluación? Porque no solamente se generan enunciados o compromisos de manera global, como lo fueron la Declaración Universal de los Derechos del Hombre en, en 1975, sino que también se contempla este aspecto del multilateralismo y las relaciones internacionales, la creación de un nuevo bloque que es el ius comune, un derecho común global que tiene incidencias en todos los países, ¿no? Y que se va construyendo de manera colaborativa a estos 75 años de Naciones Unidas, de este segundo gran ejercicio a nivel internacional por la construcción de la paz, ¿no? Y esto es algo que de repente se nos olvida y que gobiernos vienen, gobiernos van y pasan y critican a este gran órgano y aparato internacional por quizá lo que pareciera una deficiencia. Sin embargo, la realidad es que se tienen eh, resultados muy claros de la adopción de estos organismos internacionales, sus resoluciones, su jurisdicción, hablando de la Corte Penal Internacional. Entonces, lo que es un poco lento es la toma de decisiones y sobre todo en esta primera gran etapa, la construcción de un bloque multilateral que pudiera homologar y facilitar la adopción de estas regulaciones. Es decir, hoy, a 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, después de los objetivos del milenio y en medio de los ODS, aún hay países que no reconocen o no tienen ese reconocimiento constitucional en materia de derechos humanos. Y vemos que si bien parten de un enunciado filosófico en su creación, lo que buscan es una implicación en materia internacional a partir del bloque multilateral, es decir,
que estos enunciados no puedan o no lleguen a ser forzosos o vulneren el derecho y la soberanía de cada una de las naciones, sino que lo puedan adoptar conforme a cada uno de sus tiempos, de sus procesos, sin intervencionismo, ¿no? Esto es fundamental mencionarlo. ¿Por qué no se ha hecho? Y creo que esto es una noción entre las primeras, o bueno, no, entre las generaciones más nuevas, ¿no? ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué no hemos logrado homologar? ¿Por qué no hemos logrado como incluir que en todos los países, hablando del Medio Oriente, la construcción de la paz, el conflicto armado, etcétera? Porque se respeta la soberanía de cada uno de los países, ¿no? Si fuera de este lado, creo que estaríamos atentándonos un poco más a la plática del lado de las personas de la desinformación o de la conspiración, donde se cree que estos organismos internacionales tienen el objetivo de crear un bloque único, un único pensamiento, ¿no? Y la realidad es que no es que estas nociones se ha tardado tiempo la protección a la salud, la protección a las especies, a la biodiversidad, y sobre todo al planeta por esta noción que tenemos de respeto a la soberanía y a las decisiones de cada uno de los países. Y se ha creado un soft law, un derecho blando, que es este ius comune, un derecho común que nos permite generar este lenguaje común y las bases para poder interactuar entre un país y otro, es decir, que exista un camino homologado y un camino donde se reconozca esta jurisdicción. Entonces, por eso es un poco complicado o por eso ha tomado tiempo esta adopción del marco de derechos humanos, no únicamente los objetivos de desarrollo sostenible a nivel nacional e internacional. Y creo que es importante que mencionemos que cuando hablamos de sustentabilidad en el aspecto eh, político, tiene una connotación política, económica, social y sobre todo ambiental. Esta es la gran diferencia que surge con el reporte de Portland hace 45 años y que tiene esta noción de considerar también y medir los efectos que están aconteciendo en la naturaleza, ¿no? Entonces, eh, las cuestiones de sustentabilidad podríamos decir que no son nuevas, tienen aproximadamente 60, 70 años que hablamos formalmente de sustentabilidad con un lenguaje común. Sin embargo, los análisis de calentamiento global, de efectos y repercusiones a la naturaleza llevan más de 250 años desde que empezamos a medir el clima, ¿no? Desde que tenemos estos reportes climáticos. Entonces, creo que es importante, uno, que se pueda poner no solamente entre las personas jóvenes, en las políticas públicas, en las organizaciones de sociedad civil, esta agenda ciudadana y esta agenda que busca la reducción de la brecha de desigualdad. ¿Por qué? Porque derivado de los efectos del cambio climático, de la emergencia climática, va a aumentar esta brecha de desigualdad, como lo vemos en materias de acceso y garantías de los derechos humanos. Eh, cada vez debido al cambio extremo de clima, a la desertificación, el aumento del nivel del mar, a la acidificación de los océanos, a la pérdida de la biodiversidad, tenemos estos efectos que aumentan la brecha de desigualdad. Las migraciones climáticas, por ejemplo, en un aspecto social, el alza y baja de precios, el tema del mercado y cómo también afecta a la cadena de suministro. Esta Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible no son exclusivamente de los ciudadanos, no son exclusivos de un gobierno, no son exclusivos de un partido y no son exclusivos de Naciones Unidas. Es una agenda que se construyó de manera global y que embarca no solamente el aspecto de gobiernos políticos, sino gobiernos corporativos igualmente para el sector de empresas con indicadores, con métricas, con guías y prácticas que ya tienen muchísimo tiempo y que se han ido homologando, como son los criterios ESG, Environmental Sustainability Governance, entre otros muchos aspectos, ¿no? Entonces, hablar de sustentabilidad, y eso me gustaría recalcarlo, creo que es hablar, uno, de derechos humanos y dos, hablar de ciencia. Estos objetivos fueron creados a partir de ciencia, de metodologías, de pensamientos, de resultados y de años de investigación en todos los campos, ¿no? Si hoy podemos decir que es posible eliminar la pobreza, como lo señala el ODS 1, es gracias a que podemos conocer los mínimos calóricos de las personas y conocer
cuánto es las kilocalorías que requieren, su valor nutricional para un desarrollo integral de su persona. Entonces, esto es lo que se tiene que reflejar en las políticas públicas, en los programas sociales, en la acción por parte de gobiernos y de empresas, ¿no? Entonces, todo es base ciencia y es únicamente y será únicamente posible lograr estos objetivos en los próximos 7 años que nos quedan para reducir la brecha de desigualdad ante estos efectos del cambio climático ya presentes en nuestro país y en todo el mundo, hablando únicamente con ciencia. Siempre lo digo y me gusta reiterarlo, las personas que les hablen de sustentabilidad o de cambio climático y no tengan un aspecto científico, verdaderamente creo que no están hablando o no están abordando de manera integral o transversal, hablando también de complejidad y de transdisciplina, esta agenda y los puntos que pone sobre la mesa. Y bueno, vamos a ver aquí de manera un poquito más clara el papel de México. En este reporte de sustentabilidad se miran 166 países. México ocupa el lugar 80 de 166. Podemos ver que se encuentra a la mitad, si podemos decir, de la adopción de estos objetivos de desarrollo sostenible. Y este es como un aspecto más técnico. Sin embargo, creo que es importante poderles acercar a esta parte que puedan tener una noción de cómo se miden y cómo se ven estos reportes, que la verdad es que estos son de los más amigables que hay. Hay otros muchísimo más técnicos y científicos, contrastando distintas metodologías en temas de indicadores, pero creo que este nos da una noción clara en dónde nos encontramos y de manera amigable y visual podamos encontrar acción, ¿no? Como les decía, México se encuentra en el país 80 de 166 con un country score con una puntuación del país del 69.7, es decir, podremos decir que este es el promedio de adopción de México en ese lugar número 80. Aquí también vemos el estatus de cada uno de los objetivos en su porcentaje, si estos han empeorado, si se está limitando su progreso o si se han ido cumpliendo conforme a lo comprometido en septiembre del 2015. Vemos igual en esta parte un average performance by SDGs, un performance promedio de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, cómo se ha ido logrando en base a cada uno de los objetivos. Uno, poner fin a la pobreza; el dos, cero hambre; tres, salud y bienestar; el cuatro, educación de calidad; el cinco, reducción de las desigualdades; seis, agua limpia y saneamiento; siete, energía limpia y asequible; ocho, trabajo decente y crecimiento económico. Este aspecto es fundamental cuando hablamos de crecimiento económico, es en base al contexto internacional, no de un crecimiento económico exponencial, sino un crecimiento económico en base a Portland y en base a Río, en base a la legislación internacional, es decir, que sea de manera sostenible y que sea people, not profit. Sí se logra entender, está muy claro en los indicadores, pero se puso como sesgo en esta parte. El objetivo 9, industria, innovación e infraestructura. El 10, la reducción de las desigualdades. 11, ciudades y comunidades sostenibles. El 12, consumo y desechos responsables. El 13, la acción climática. 14, la vida debajo del agua o el mar. 15, la vida en la tierra o ecosistemas. 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Y el 17, las alianzas por la Agenda 2030. De manera general podemos ver cómo se han ido, reitero de manera muy visual, cómo han ido mejorando, si se han mantenido o han empeorado, ¿no? En el caso de México podemos ver que el tema de los ecosistemas y la protección, el tema jurídico, instituciones sólidas, ha empeorado, como se puede ver en el ODS 16. Es necesario para tener y construir la paz de manera cotidiana, toda vez que se reconoce que el progreso se pierde y no únicamente es estático, como nos enseñó la pandemia global de COVID-19, que esta paz que construyamos todos los días se construye únicamente a través de justicia, y la justicia como una facultad exclusiva del Estado a partir de las instituciones sólidas, es decir, de la Procuraduría, del Poder Judicial, etcétera. Entonces, estos, un poco más específicos, los ataques que ha habido y la vulneración a las instituciones, a su soberanía e independencia, es lo que alerta o pone en riesgo el crecimiento
y el avance de este ODS en el caso de México. Otro que nos preocupa es el tema de biodiversidad, lo podemos ver con la protección de los ecosistemas, la vulneración de las zonas de valor ambiental, las zonas naturales protegidas, como puede ser la selva maya, con el tema del acuífero, etcétera. Un tema que ya todos conocemos. E igualmente podemos ver cómo hay otros indicadores que moderadamente se están mejorando, como lo puede ser el tema de ciudades, el tema de gender equality, de equidad de género, así como el tema de agua limpia y saneamiento, ¿no? A través de los sistemas de captación de agua de lluvia y demás. Pero recordemos que este progreso, y es súper importante tenerlo presente, porque es importante, uno, el tema científico, el tema de indicadores y métricas, porque el progreso se pierde. Estas acciones que logremos no significa que no se tengan que reforzar o que se tengan que hacer más robustas para el próximo año o para una próxima administración. Por el contrario, podemos ver lo que de manera muy clara que son los efectos del cambio climático, de la emergencia climática, como puede ser Otis en Acapulco, que dejan una vulneración de más de 100.000 millones de pesos al progreso ya logrado en la reducción de la brecha de desigualdad en temas de vivienda, de acceso a la justicia, etcétera, ¿no? Crean estos casos de emergencia o extraordinarios que no, se han intentado regular en la legislación mexicana y de manera global con estas situaciones de excepción como lo es la emergencia climática, que no es solamente una declaración de un Estado, sino la movilización de recursos económicos para la atención especial e inmediata de temas específicos. Entonces, creo que es fundamental que tengamos esta que tengamos esta ponderación y esta participación, ¿no? En cada uno de los objetivos. Aquí un poco más desglosado cada uno de ellos, cómo se toma la acción, cómo se puede emprender en base a los objetivos de desarrollo sostenible. Y aquí vemos de manera muy clara el objetivo número uno, que es a la no pobreza. Podemos ver los indicadores específicos, ¿no? El valor, Poverty Headcount Radio at 2.15 daily, que es mantenerlo en un margen, personas que viven en un margen menor a los $2.15 al día, y cómo estos, referente cada año, se va analizando la tendencia del número de personas y por qué es importante la evaluación y la información. Reitero, esta agenda es una agenda base en base ciencia, ¿no? Entonces, yo dejaría este punto hasta aquí, un poco igual el contraste del International Spillover Index, que es cómo lo podemos contrastar el progreso de México con Europa del Este y Asia Central, con los miembros de la OCDE o la OECD, en el tema de manera central de Latinoamérica y el Caribe, East and South Asia, el África subsahariana, Oceanía, cómo México se encuentra, y vimos de manera integral en un promedio de alrededor del 50%, en un contraste con los otros datos. Se tiene que, gracias a las instituciones que hemos ido construyendo en las últimas décadas, no tenemos pérdida de datos, es decir, se puede analizar y se puede dar cumplimiento a estas métricas de análisis con la información que ya tenemos hoy día y que se generan a partir de las instituciones. Entonces, eso es importante que le podemos dar valor, y como estas Statistical Performance Index, como de manera general. Por ejemplo, en contraste el año pasado, México aumentó en esta posición, pero reitero que estos efectos del cambio climático, por ejemplo, aquí no estaba contemplado Otis aún, y lo veremos reflejado en el 2024, cómo afectan y marcan una agenda clara en cuestiones políticas y de participación ciudadana. Yo creo que al final de cuentas es una agenda clara de qué es, qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer. Eso es la Agenda 2030, por algo les dicen el blueprint, que es estos mapas, ¿no? En una construcción o en los arquitectos, ¿no? Es este mapa azul, ¿no? Que nos muestra cómo se debe de construir, ¿no? Pero que realmente hoy en día todavía aún veremos con el Pacto del Futuro y las negociaciones, la Asamblea General y el Foro Político de alto nivel en este año, en el mes de septiembre, igualmente con la evaluación del Acuerdo de París, cuáles serán los efectos y repercusiones del no cumplimiento de esta
Agenda 2030 y cómo funciona de manera integral, no de manera aislada, con otros indicadores y otras métricas como ya pueden ser pérdidas y daños o como puede ser temas democráticos. Entonces, yo dejaría esta participación hasta ahí. Agradezco muchísimo a participación, el espacio, el tiempo de todas, todos, todes, cada uno, y quedo a sus órdenes para cualquier tema, pregunta sobre Agenda 2030 en México, que reitero, veremos el informe nacional voluntario en unas semanas, en unos meses, y creo que sería una muy buena conversación igualmente con todos los asistentes. Muchísimas gracias.